La programación neurolingüística, PNL, es a la vez un arte y una ciencia de excelencia personal. Podríamos definirla de forma muy concisa, como un modelo de comunicación que nos explica el comportamiento humano, ya que nos muestra cómo hacemos lo que hacemos, es decir, qué estrategias internas seguimos para estar tristes, alegres, enfadados, eufóricos. La PNL, en principio, es un modelo, no una teoría. Su campo es modelar lo que funciona, no teorizar sobre eso ni conectarse con los sistemas o enfoques de psicología o filosofía. Parte de la premisa de que si conocemos las estrategias que usan de forma inconsciente las personas que son brillantes en lo que hacen, podremos aprender a utilizar dichas estrategias de forma consciente bien para ser más exitosos en nuestro trabajo, o para gestionar de modo más eficaz nuestro comportamiento o nuestros estados emocionales. La programación neurolingüística proporciona herramientas y habilidades para desarrollar estados de excelencia en comunicación y cambio. En este curso pretendemos darte a conocer los fundamentos teóricos de la PNL e introducirte en el manejo de las técnicas más destacadas de las utilizadas en PNL. Aprenderás a identificar las estrategias utilizadas por las personas que tienen éxito en su campo y podrás utilizarlas de forma personal en tu propio proceso de cambio o mejora, o bien para ayudar a otras personas a modificar aspectos tan fundamentales como pueden ser las creencias, valores, comunicación, metas, autoestima, motivación. La programación neurolingüística. PNL, proporciona herramientas y habilidades para desarrollar estados de excelencia en comunicación y cambio. Adentrándonos en la PNL. Definición. El nombre de programación neurolingüística consta de 3 términos. Programación, es un término que alude a los procesos de organización de los componentes de un sistema. Hace referencia a los programas mentales establecidos que rigen nuestro pensamiento y comportamiento, los cuales podemos programar de forma similar a cómo se programaría un ordenador para que realice determinadas funciones que nos interesan. Neuro, que viene del griego neurón y dice que todo comportamiento es el resultado de un proceso neurológico. Toda acción o conducta está en función de la actividad neurológica puesta en marcha a partir de la información que nos llega a través de los sentidos. La interpretación que damos a dicha información, es la que nos va formando nuestra percepción del mundo que nos rodea. Lingüística, que viene derivado del latín lingua y nos indica que el proceso neurológico es representado, ordenado, secuenciado y transmitido a través de la comunicación basada en la palabra o el lenguaje. Reconoce la parte que ocupa el lenguaje como representación de nuestra organización mental y de nuestras estrategias operativas. Cuando hablamos de programación neurolingüística, PNL a partir de ahora, todo el mundo evoca el modo de funcionar de un ordenador, a partir de los datos que introducimos y del programa con el que trabajemos, la máquina procesa, almacena y actualiza la información cada vez que lo requerimos. En nuestro caso los datos introducidos serían las informaciones sensoriales que recibimos continuamente del exterior, todo lo que vemos, oímos, degustamos, sentimos, etc. Es procesado y almacenado en función de la programación que tenemos en nuestro cerebro, y en base a esa programación le otorgamos un significado. Cuando nos encontramos en una situación que guarda semejanza con otras previamente vividas, nuestro cerebro compara los datos que estamos recibiendo en ese momento con los almacenados en nuestra memoria de las situaciones anteriores, y la reacción que tendremos en el presente estará en función del significado que habíamos otorgado a dichos datos con anterioridad. Por ejemplo, si de niño tu profesor te hacía pasar un mal rato cada vez que te sacaba a la pizarra y tus compañeros se reían de ti, terminaste por asociar hablar en público con una situación angustiosa y por tanto, se convirtió en algo a evitar. Así sí, aún pasados unos años desde el incidente escolar, alguien te invita a dar una conferencia, es posible que o bien lo rechaces y por tanto hayas creado una fobia, o bien lo afrontes sufriendo previamente el pánico que te provoca enfrentarte a hablar delante de la audiencia, a pesar de que en ti ya no quede nada del niño de entonces o ni siquiera recuerdes el nombre del profesor aquel, y puede incluso que habiendo olvidado de forma consciente aquel suceso. Pero tu inconsciente no olvida el programa que un día se grabó en tu mente, hablar en público es peligroso. Pero eso se puede cambiar con PNL, este instrumento nos permite no solo convertirnos en aquel que podríamos ser si aprovecháramos al máximo nuestras capacidades, sino en aquel que deseamos ser reinterpretando la información que nos viene del exterior, es decir, dándole un significado diferente a determinados sucesos que nos han venido marcando poderosamente a lo largo de nuestra existencia. La PNL trabaja con la experiencia sensorial específica almacenada en el cerebro, y para trabajar con ella es preciso averiguar la estructura y las condiciones en las que se procesó y almacenó dicha experiencia. A partir de ese conocimiento, podremos modificar su influencia sobre nosotros para facilitarnos el conseguir nuestros objetivos. La realidad como tal no existe. Cada persona tiene su propia realidad, es decir, los seres humanos conocemos la realidad a través de la interpretación que cada uno hacemos de ella. A lo largo de la historia de la humanidad son muchos los pensadores que han hecho referencia a la diferencia indudable entre el mundo, y nuestra experiencia de él. Desde el ilustre filósofo griego Zenón hasta un eminente pensador alemán como Schopenhauer y muchos otros cerebros privilegiados a lo largo de la historia del pensamiento,
han insistido en que los seres humanos no actuamos directamente en el mundo sino en la representación que de él que cada uno nos creamos, y esa representación personal determinará nuestro modo de percibir la realidad y las opciones que podremos tener a nuestra disposición. En función de nuestras propias vivencias, del lugar en el que nos ha tocado nacer, de la familia que nos corresponde, del comportamiento de la gente que nos rodea, y en general de las experiencias que afrontemos, sacamos nuestras propias conclusiones acerca de cómo es el mundo exterior, es decir, nos creamos un mapa de la realidad que será diferente para cada persona. Dicho mapa constituirá nuestra guía para movernos por la vida y de una forma absoluta condicionará nuestro comportamiento habitual, configurando nuestra vida y nuestras relaciones. La programación neurolingüística, PNL, a través de sus técnicas y herramientas nos permite conocer nuestro mapa y el de los demás para así poderlo modificar e incluso ampliar, con el fin de alcanzar los objetivos que nos propongamos. Una terapia efectiva implica de algún modo, un cambio en la forma en la que la persona representa su experiencia del mundo. Breve historia de la PNL. Sus creadores, Bandler y Grinder. 3.1. La PNL tuvo su origen en la década de los 70 cuando dos jóvenes norteamericanos, John Grinder, lingüista, y Richard Bandler, matemático, psicoterapeuta y programador informático, se propusieron averiguar cuál era la causa por la cual los tres mejores psicoterapeutas americanos, Milton Erickson, Virginia Satir y Fritz Perls, tenían en sus intervenciones con pacientes un porcentaje de éxitos muy superior al resto de sus colegas. Tras una observación minuciosa de su trabajo llegaron a la conclusión de que su éxito radicaba en la utilización de unos patrones y unos procedimientos de comunicación específicos. Milton. Erickson. Virginia. Satir. Fritz. Perls. A partir de ahí se plantearon que lo interesante sería poder llegar a conocer detalladamente esos patrones exitosos con la finalidad de poderlos reproducir, y así cualquier persona que los pusiera en práctica, conseguiría resultados semejantes. De ese modo se convirtieron en modeladores de comportamiento. 7. Divulgación dinámica. Programa de formación. Adentrándonos en la PNL. Concepto de modelado. 3.2. La metodología de la PNL es modelar, modeling. El modeling o modelado consiste en encontrar los componentes esenciales de la conducta que se intenta reproducir, para conseguir un resultado equivalente. El modelado es el proceso que permite recrear comportamientos exitosos. Es un proceso que consta de dos fases. A. La primera consiste en estudiar detenidamente las actitudes y comportamientos del sujeto a modelar, para averiguar cómo hace lo que hace de forma excelente. B. La segunda consiste en transmitir de forma clara y comprensible las conclusiones extraídas de dicha observación, de modo que otras personas que no hayan participado en la observación sean capaces, a partir del modelo creado, de reproducir el comportamiento original que se desea aprender, y obtener unos resultados similares de eficacia. Para poder modelar de forma eficaz, son imprescindibles una serie de destrezas específicas, como son. 1. Agudeza sensorial. Es preciso contar con los sentidos en disposición de apreciar cualquier elemento por insignificante que parezca, es decir, bien abiertos y entrenados para captar la información que nos transmita el sujeto a modelar. 2. Habilidades verbales y no verbales para obtener información de alta calidad. La PNL se basa en buscar más el cómo que el por qué. La pregunta por qué va dirigida a averiguar las causas que generaron el problema y por tanto orientan hacia el problema, en cambio la pregunta cómo se enfoca hacia el modo en que se hace algo y por tanto es generadora de cambios. Desde la perspectiva del cómo, una cosa se hace de una forma pero también sería posible hacerla de otra, por lo cual es susceptible de ser modificada. 3. Una actitud especial que implica tener curiosidad, situarse en un permanente estado de recursos, además de pasión y compromiso con lo que se hace, así como una disposición de flexibilidad hacia el cambio. Esto se podría resumir en tres palabras que definen el proceso de modelado: curiosidad, experimentación y flexibilidad. Pues Bandler y Grinder, después de mucho tiempo de observación detallada y tras aprender a modelar a las personas exitosas, lo extrapolaron a las personas que querían introducir un cambio en sus vidas. Se centraron en descubrir el proceso por el que la persona con la que querían trabajar, incorporó en un determinado momento la información que le ocasionó una determinada visión de una situación, que fue lo que constituyó posteriormente su problema. Por ejemplo, nunca tendré éxito, no soy capaz de hacer nada bien. A partir de ahí se propusieron ayudarle a desaprender lo que previamente habían grabado en su cerebro, e introducir en él un programa nuevo que permitiera eliminar el antiguo automatismo de conducta o pensamiento, y dirigirle en la dirección del objetivo que deseara conseguir. Primeras publicaciones de PNL. 3.3. En 1975 Bandler y Grinder publicaron su primer libro La estructura de la magia, lenguaje y terapia, en el que aún no hacen referencia a la PNL como tal, pero presentan el modelo lingüístico como un profundo estudio de lo que habían observado en los terapeutas antes señalados. En 1976 publican La estructura de la magia 2. Cambio y congruencia, en el que tampoco hablan aún de PNL pero ya aparecen sus trabajos en relación a los sistemas representacionales de los que hablaremos más adelante.
No es hasta 1977 cuando tras unirse a ellos Robert Dills, un notable investigador clínico, se usa por primera vez el término Neurolinguistic Programming, NPL, para denominar a un conjunto sistematizado de técnicas terapéuticas y de cambio en general. La importancia de la nueva técnica y el fácil aprendizaje de la misma, hizo que se extendiera rápidamente por todos los Estados Unidos, y se subieran al carro de la PNL numerosos profesionales que se dedicaron al estudio, investigación y aplicación tanto en terapia como en otros campos en los que se demandaba un cambio. Eso hizo que se crearan numerosas escuelas de aprendizaje a lo largo de todo el continente americano, lo que provocó un sinnúmero de batallas por los derechos de propiedad de ese nuevo y creciente negocio. A España llega la PNL a principios de los 80 cuando la editorial Cuatro Vientos traduce al castellano y publica en Chile el primer libro de PNL La estructura de la magia 1 y hasta la fecha se ha ido incrementando el número de publicaciones sobre este tema de forma exponencial, dada su eficacia y el interés que despierta tanto en el campo de la terapia como en el campo empresarial. Otros libros destacados de los creadores de la PNL son PNL Transformate, curso práctico de hipnosis y comunicación eficaz y de sapos a príncipes. Como se deduce de lo referido anteriormente, la PNL por un lado es un método para encontrar y apropiarse de los componentes esenciales de un pensamiento y un comportamiento eficaces, modelado, y por otro lado una colección de técnicas altamente eficaces de comunicación y transformación de la conducta. El proceso que utiliza se denomina modelar, e implica observar de forma detallada para después recrear comportamientos específicos. Ya vimos que la premisa fundamental de la que parte la PNL es que cada individuo percibe la realidad de forma diferente y en base a ello se construye un mapa de referencia que, por un lado le facilita el moverse por la realidad pero a la vez le limita puesto que le impide acceder a información o posibilidades que queden fuera de dicho mapa. Pensemos en un niño que es físicamente débil por lo cual no es bueno en los deportes, y los demás chicos de forma reiterada no lo quieren entre los componentes de su equipo de fútbol. Esa experiencia de rechazo por parte de sus compañeros, le hace creer que es una persona sin valor para los demás y por tanto, su percepción del mundo será desde la minusvalía. Esa visión de sí mismo puede llevarle a aislarse del grupo y a encerrarse en sí mismo, quizá renuncie a hacer estudios superiores por no sentirse capaz de desarrollarlos, quizá no se acerque a la persona de la que se ha enamorado por creer que esa persona no le tomará en cuenta, o quizá nunca se crea capaz de acceder a las oportunidades que se le puedan presentar en la vida. Aunque también puede que tras esa primera experiencia negativa se forme la creencia de que aunque físicamente no sea el más fuerte, debe mostrar al mundo su verdadero valor, de ese modo no solo hará una carrera universitaria sino que hará un doble grado y se graduará con premio fin de carrera al mejor expediente. En cualquier otro campo buscará 1000 ocasiones en las que destacar para sentirse que es. La realidad objetiva no existe, cada individuo percibe una realidad en función de los filtros mentales por los que pase lo que le llega del exterior. El mejor y demostrarlo, y es posible que sienta, que todo lo bueno que la vida le depare, es insuficiente como reconocimiento a su verdadero valor, nunca lo bastante reconocido. Como podréis comprobar, esas dos diferentes representaciones del mundo a partir de una experiencia, hacen que la realidad se perciba de forma absolutamente dispar. La realidad objetiva no existe, cada individuo percibe una realidad en función de los filtros mentales por los que pase lo que le llega del exterior. Más adelante estudiaremos con detenimiento los diferentes filtros que podemos tener en nuestra mente, pero ahora vamos a ver qué factores condicionan de forma determinante la percepción de la realidad. Limitantes neurológicas. El ser humano percibe el exterior a través de sus 5 sentidos que tienen un umbral limitado de percepción. Así por ejemplo las radiaciones comprendidas entre una longitud de onda de 7000 angstrom o 10 millonésima de milímetro, que corresponden al color rojo, y 4000 correspondientes al color violeta, constituyen la estrecha franja del espectro visible para el ojo humano. Entre ambos extremos encontramos los distintos colores del arco iris, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta que constituyen los colores del espectro de la luz blanca visible para los humanos, pero nuestros ojos están imposibilitados para percibir ondas de menor amplitud como serían por ejemplo las ondas de radio y de radar o la luz infrarroja, y las de mayor amplitud como serían la luz ultravioleta o los rayos X. Nuestro oído es capaz de detectar sonidos cuya frecuencia oscile entre unos 15 Hz y 20.000 Hz que son los límites del sonido audible, aunque hay diferencias en el umbral de audición en función de diversas variables, entre otras cosas por ejemplo, la edad de la persona. Algunos animales como pueden ser los perros, tienen capacidad de percibir los ultrasonidos, que son sonidos de frecuencia superior a unos 20 kHz, imposibles de ser percibidos por el oído humano. De ello podemos deducir que la primera limitación a la hora de percibir la realidad viene dada de forma genética por las posibilidades fisiológicas de nuestros sentidos, que podríamos considerar como nuestros radares. Limitantes sociales. La realidad que percibimos también depende del lugar donde hayamos tenido la suerte o la desgracia de nacer, ya que en función de ello habremos heredado unos u otros factores sociogenéticos, que son comunes para los miembros de la misma comunidad sociolingüística. Por ejemplo, los habitantes del desierto poseen una amplia gama de palabras para calificar los amarillos y los tonos ocres, los esquimales tienen un extenso vocabulario para diferenciar los blancos y las condiciones del hielo y de la nieve, y los maoríes tienen más de 100 expresiones para
cubrir lo que nosotros llamaríamos simplemente rojo, por lo cual la percepción del mundo es diferente según se hable un idioma u otro, ya que para nosotros la nieve sería blanca mientras que para un esquimal habría 100 palabras que definirían el tono de la nieve. Y al tener una lengua muchas más palabras que pueden ser utilizadas para lo que en otra lengua sería un único vocablo, se multiplica de forma notable la capacidad de percibir variaciones dentro de ese concepto puesto que hay diferentes palabras para denominarlas, variaciones que para los habitantes del lugar que tiene un lenguaje mucho más limitado quedarían ignoradas por el mero hecho de solo poder utilizar un vocablo para su denominación. Con este ejemplo podemos entender que un lenguaje más amplio favorezca el que se incremente la capacidad de percepción de nuestro cerebro. De ese modo, aunque los filtros neurológicos son los mismos para toda la especie humana, los filtros sociogenéticos serán específicos para los miembros de la misma comunidad sociolingüística. Cuando hablamos de limitantes individuales nos referimos a las representaciones que como seres humanos nos creamos de la realidad a partir de nuestra propia experiencia. En el ejemplo que poníamos al principio de este apartado podemos ver que cada persona a partir de su experiencia, va creando su propia y peculiar forma de ver el mundo. En base a nuestras experiencias individuales y a nuestro aprendizaje vamos creando nuestros valores y nuestras creencias, nuestras filias y nuestras fobias, vamos incorporando las cosas que nos interesan o a las que no prestamos la mayor atención, las normas que decidimos cumplir o las que preferimos ignorar, el equipo al que pertenecemos o el partido político al que nos adscribimos. Todo ello va creando nuestro propio modelo de la realidad o mapa que será el que condicione la percepción que tengamos de la realidad y nuestra manera de afrontar la vida. Ya hemos visto que uno de los principales objetivos de la PNL es averiguar cómo es nuestro mapa de la realidad y encontrar el modo de intervenir sobre él, en aras de establecer los cambios necesarios que amplíen las posibilidades de éxito en nuestros objetivos. También recordaremos que para trabajar con PNL hay que estar preparado para la acción, tener una actitud de curiosidad activa, grandes dosis de perseverancia, una mentalidad científica que nos lleve a indagar qué hay detrás de cada conducta y un profundo deseo de cambio y de conseguir lograr los objetivos que nos propongamos. 3 palabras en resumen, que ya vimos anteriormente: curiosidad, experimentación y flexibilidad. Los pilares en los que se sustenta todo el edificio de la PNL son básicamente 4, a saber: compenetración o rapport. El rapport es el principal factor a tener en cuenta para toda comunicación y cambio realizado en PNL. Es un término tomado de la hipnosis clínica donde se utiliza para denominar la relación armoniosa e intensa que existe entre la persona que hipnotiza y el hipnotizado, donde ambas van a la par. Pero de una forma más general, por rapport entendemos la relación armónica o compenetración que se establece entre dos personas. Es comprensible que para poder acceder a la información que nos proporciona la persona con la que vamos a trabajar, debamos estar en sintonía con ella, por lo que es fundamental establecer una buena compenetración. Para que nuestro interlocutor se sienta cómodo, aceptado, comprendido. Trataremos de acoplarnos a él lo más posible, y con ese objetivo vamos a mimetizar de forma armónica y con todo respeto sus movimientos, su ritmo respiratorio, sus gestos, tono de voz, velocidad de habla, postura corporal, etc. Siempre con mucha sutileza y jamás como una burla. Esa capacidad de acompasar o mimetizar lo que hace la otra persona es a lo que denominamos pacing. Así conseguiremos que la persona se vea reflejada en nosotros como en un espejo, lo que va a facilitar la creación de una afinidad y de una continuidad. Y una vez hemos conseguido acoplarnos, nuestra misión es dirigir al cliente modificando algunas de esas variables para hacer que nos siga de forma inconsciente, y generar en él los cambios que queramos conseguir. Esa segunda parte es lo que llamamos leading y es fundamental en el trabajo con PNL. Más adelante dedicaremos un apartado a los diferentes factores que hemos de calibrar para crear rapport y cómo haremos para guiar al cliente hacia sus objetivos. Conciencia sensorial. Para trabajar con PNL es preciso tener los sentidos bien abiertos para no perder detalles sobre lo que nos están comunicando los demás, prestando atención tanto a la comunicación verbal como, y fundamentalmente, a la no verbal. Objetivar los resultados. Antes de ponernos en marcha hacia algún lugar, es fundamental saber hacia dónde queremos dirigirnos, ya que en función de nuestro objetivo, orientaremos nuestros pasos. Pues del mismo modo, antes de iniciar un proceso de cambio, debemos saber cuál es el objetivo deseado, la meta a la que queremos llegar, y tenerla definida de la forma más precisa y nítida posible, porque así todo nuestro cuerpo y nuestra mente se enfocarán para tomar las decisiones más adecuadas que nos guíen hacia nuestro objetivo. Comportamiento y conducta flexible. En un sistema concreto, el individuo que tiene el comportamiento más flexible, es el que tiene más garantías de éxito. Y por supuesto, si queremos conseguir un cambio, tendremos que ser capaces de modificar nuestro modo de actuar, porque una de las premisas fundamentales en PNL, que luego veremos con más detalle, es que si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos más de lo mismo. El objetivo de la PNL no es cambiar nuestra realidad, sino modificar el mapa por el que nos regimos y por el que percibimos dicha realidad, de modo que seamos capaces de percibirla de otra manera que nos permita ser más felices o más eficaces. 6. Las aplicaciones de la PNL abarcan una amplia variedad de campos: crecimiento personal, ventas, comunicación interpersonal, educación, terapia, salud, etc.
consiguiéndose cambios rápidos y eficaces ya que a. Facilita la comunicación en general, lo que es aplicable tanto al mundo de las ventas, al ámbito de la empresa para favorecer el liderazgo y la dirección de grupos humanos, y también es muy útil en el campo de la enseñanza. B. Facilita el acceso a recursos que estaban en la persona pero de los que no era consciente o los tenía desaprovechados, lo que capacita para conseguir objetivos que parecían inalcanzables. C. Mejora la salud al conseguir superar estados emocionales negativos, depresión, fobias, y facilita desprenderse de hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, drogas. Potencia también la seguridad personal, lo que permite la superación de timidez, complejos y situaciones traumáticas. D. Aumenta la creatividad, y facilita el estudio y la concentración. E. Cambia los esquemas de creencias negativas por positivas, lo que permite liberarse de comportamientos limitantes. F. Ayuda al desarrollo profesional ya que una amplia gama de profesionales desde médicos, psicólogos, empresarios, educadores pueden ayudar a cualquier persona a alcanzar los resultados deseados con la rapidez y eficacia que caracteriza la PNL. 15. Divulgación dinámica. Programa de formación. Adentrándonos en la PNL. Para introducirnos de lleno en los conceptos que rigen este enfoque práctico y potente de conseguir la excelencia humana, que es la programación neurolingüística, lo primero que debemos conocer son las premisas de las que parte, ya que del mismo modo que antes de aprender a conducir deben conocerse las normas de la circulación para evitar accidentes e infracciones, el hecho de conocer los postulados básicos o presuposiciones hará que se puedan aplicar las técnicas sin temor a que se produzcan rupturas lógicas. Las presuposiciones son los planteamientos básicos o postulados de la PNL. Sirven para dar un marco teórico al proceso de comprender y en ellas se basan las conclusiones sobre cómo se percibe la conducta y cómo se realiza la toma de información. Son las siguientes. 1. Es imposible no comunicar. El ser humano, por el simple hecho de existir, está comunicando continuamente por lo que, aunque no quisiera comunicarse con nosotros, ya nos estaría comunicando su deseo de no comunicarse. Pensar que solo se comunica con el lenguaje es un error. La comunicación incluye varios aspectos aparte del lenguaje, que constituyen lo denominado lenguaje no verbal. Este concepto hace referencia a los gestos, la mirada, la posición de las manos o del cuerpo, el movimiento de las manos o las piernas, la respiración, los movimientos oculares, las inflexiones y el tono de voz, en fin, todo aquello que deja entrever cualquier cosa que el individuo esté sintiendo o pensando en ese momento. Es por tanto muy importante prestar atención a lo que. Es muy importante prestar atención a lo que nos dice una persona tanto a nivel verbal como y muy en especial, al no verbal. Muchas veces nos dan datos más veraces que los que se dicen con palabras. Nos dice una persona tanto a nivel verbal como y muy en especial, a todos los elementos que hemos visto constituye la comunicación no verbal, porque muchas veces nos dan datos más veraces que los que se dicen con palabras. 2. El significado de la comunicación lo da la respuesta obtenida. Siempre que comunicamos obtenemos una respuesta y esa respuesta está en base a lo que hemos comunicado. Esto que parece un trabalenguas es fácil de entender, la reacción de la persona con la que estamos comunicándonos, dependerá de lo que le hayamos transmitido. Así si fuimos ambiguos en nuestra comunicación, obtendremos una respuesta vaga, si fuimos agresivos, obtendremos una respuesta agresiva o bien una reacción de resistencia a lo que tratamos de expresar, y si no ponemos atención a una persona cuando nos habla, nos daremos cuenta de que cuando hablemos nosotros, nos ignorará. Con este postulado nos hacemos responsables en todo momento de la respuesta obtenida, y dejamos de culpabilizar al otro por no haber entendido bien lo que le tratábamos de decir. De la respuesta de nuestro interlocutor obtendremos continuamente una retroalimentación para evaluar la eficacia o ineficacia de nuestra comunicación, es decir, la efectividad de la comunicación estará en función del resultado obtenido. Teniendo en cuenta lo referido, es fundamental. A. Clarificar nuestra intención o sea fijar el objetivo que deseamos conseguir con la máxima claridad para orientar nuestros actos. B. Ser congruentes con nuestro objetivo. C. Estar atentos a la respuesta que vayamos obteniendo para si fuera preciso, ir modificando nuestro modo de actuar con la intención de ir acercándonos cada vez más al objetivo propuesto. 3. El mapa no es el territorio. Este postulado del que ya se ha hablado previamente en este texto, hace referencia a que las personas reaccionan ante la percepción que tienen de la realidad y no ante la realidad misma. Cuando vamos por un lugar desconocido y viajamos mirando el mapa, sabemos que lo que vemos en el papel no es exactamente la imagen real del lugar en el que estamos sino una representación del mismo que nos facilita el movernos dentro de ese territorio, encontrar los caminos hacia nuestro destino, y en definitiva nos sirve para entender la realidad. Pues es como una metáfora de lo que ocurre con la realidad y nuestra representación de la misma. La realidad como algo absoluto no existe, ya sabemos que cada persona se crea un mapa representativo de la misma en principio, en función de sus limitantes neurológicas, sociales e individuales. Pero además le condicionarán su cúmulo de experiencias vividas y otros factores como pueden ser sus valores, creencias,
su bagaje cultural, sus rasgos de carácter, de modo que su representación de la realidad será personal e intransferible, y por tanto su mapa también. Todos hemos tenido la experiencia de haber comentado un hecho concreto del pasado con varias personas que también estuvieron presentes, y cada uno expresar una versión diferente de la situación. Esto confirma lo que hemos explicado antes, cada cual tiene una interpretación y una visión diferente de los hechos en función de su mapa, y aunque diferentes, todas las versiones son absolutamente ciertas y válidas. El plantearnos las cosas desde esta óptica nos hace ser menos tajantes a la hora de imponer nuestra visión de las cosas, y nos permite entender los diferentes puntos de vista de los demás. La decisión tomada en un momento dado, es la mejor de las decisiones posibles. Cada persona en cada momento de su vida, elige lo que es mejor para él en función de los datos de los que dispone en esas circunstancias. Aunque su modo de actuar quizá no fuera el mejor para aquellos que lo juzgan, para él fue la mejor elección que pudo hacer en su situación, así que cualquier conducta, por extraña, inadecuada o terrible que parezca, en ese momento concreto fue la mejor opción que pudo elegir la persona en función de su mapa y de los datos que manejaba. Por ejemplo, una persona comienza a fumar porque el tabaco le proporciona un plus de seguridad, de atractivo, de integrarse en el grupo de chicos de su edad, etc. Aunque sepa que el tabaco es malo para la salud, las razones que le llevan a tomar la decisión de fumar son para él más potentes que el riesgo que pueda suponer para su salud el hecho de fumar. Quizá con el tiempo se inviertan las tornas y la salud pase a un primer plano, con lo cual decida dejar de fumar, y del mismo modo que cuando comenzó a fumar esa decisión fue la mejor para él, la posterior decisión de dejarlo será también la mejor que pueda tomar en base a sus razones actuales. Si crees que puedes, puedes; si crees que no puedes, no puedes. Cuerpo y mente están interrelacionados e influyen inequívocamente uno sobre otro. Todo aquello que sucede en la imaginación y el pensamiento se refleja en el cuerpo y se expresa con el cuerpo en forma de señales o síntomas, de modo que nuestras capacidades físicas están supeditadas a lo que nos creemos capaces de conseguir. Dentro de la PNL hablamos de la fisiología del paciente, ya que su cuerpo expresa mediante signos que se pueden apreciar desde fuera, como pueden ser su postura, color de piel, sudoración, expresión facial, tono muscular, respiración, si se encuentra en un estado de posibilidad de cambio o en un estado de resistencia al mismo. Debemos observar todos esos aspectos porque podemos influir para modificar su fisiología mediante técnicas que más adelante detallaremos, con el objeto de facilitarle el acceder a un estado de recursos y posibilitar el que se produzca el cambio esperado. Las personas funcionan correctamente, nadie está equivocado ni estropeado. Cuando tratamos con una persona que tiene una reacción disfuncional, hemos de descubrir cómo está funcionando, es decir, hemos de averiguar qué se dice a sí misma o qué camino sigue su pensamiento para llevarla a reaccionar de ese modo, porque no es que esté reaccionando mal, está reaccionando en función de su percepción de la realidad, y en base a lo que su mente le indica que es lo mejor que debe hacer en ese momento. Y una vez averiguadas las razones que le llevan a actuar de ese modo, podremos ayudarle a generar un cambio. Todas las conductas son potencialmente útiles y detrás de cada conducta siempre hay una intención positiva. Todo comportamiento tuvo una intención positiva en su origen o en su momento de inicio. Si por accidente una persona estuvo a punto de caer por un balcón, es muy probable que desarrolle un miedo a las alturas cuya finalidad es que se mantenga alejada de aquello que estuvo a punto de poner en juego su vida. Por tanto, ese miedo que hoy le impide. Divulgación dinámica, programa de formación. Adentrándonos en la PNL. Acercarse incluso a una ventana cerrada, en un principio tuvo la intención beneficiosa de protegerla del peligro. El hacer consciente a la persona de que hay una parte de sí misma que actúa con la intención de protegerla, es muy útil para tener disponible ese recurso en algún otro momento que pueda ser necesario. 8. Si se hace lo mismo se obtendrán siempre los mismos resultados. Este postulado indica que si no conseguimos lo que deseamos, tenemos que cambiar de estrategia. Muchas personas piensan que si no consiguen lo que pretenden deben esforzarse más para conseguirlo, por lo que siguen haciendo más de lo mismo y llegando al mismo destino. Veamos un ejemplo: los padres de un chico que no estudia y al que castigan continuamente, a pesar de que con ello siga sin estudiar. Si un día se les ocurre ofrecerle un premio que el chico desee si consigue estudiar durante la tarde, es probable que provoquen un cambio en la actitud del chico que no habían logrado insistiendo con los castigos, por lo cual, solo cambiando la dinámica habitual no exitosa, se consigue un cambio en los resultados obtenidos. Esto también es aplicable al tópico de los clientes resistentes, que desde el punto de la PNL no existen, es decir, no hay clientes resistentes sino terapeutas que insisten en seguir aplicando la estrategia que no funciona a pesar de no obtener los resultados deseados, en lugar de modificar la técnica empleada con el paciente. No hay errores, solo feedback, retroalimentación. Cuando algo no nos funciona, no es momento de lamentarse sino de aprender. En PNL se dice que el fracaso no existe, es una palabra que inventamos para estancarnos en el mismo error y culparnos, lo que nos hace más difícil modificar nuestra actitud. Si todas nuestras experiencias negativas las vemos como aprendizajes, nuestros errores serán fuente de cambio de conductas y potenciales generadores de nuevas opciones. El saber aprender de nuestros errores es la mejor manera para desarrollarnos como personas exitosas.
Cuando Thomas Alva Edison estaba experimentando cómo hacer que la bombilla funcionara, se le acercó una persona y le preguntó, ¿qué se siente tras haber fracasado 900 veces para que la bombilla encienda? Él le contestó, yo no he fracasado 900 veces, sino que he aprendido 900 formas en que la bombilla no funciona. Las personas exitosas no ven el fracaso, sino el aprendizaje que les aporta su experiencia. Dentro de un sistema el que tenga mayor número de opciones será el que controle dicho sistema. El individuo que tenga mayor flexibilidad o mayor número de opciones para elegir, será el que se adapte con más facilidad a cualquier cambio, es decir, el que cuente con más alternativas o con más capacidades en todos los aspectos de la comunicación, obtendrá con más facilidad los resultados deseados. Aumentar la flexibilidad, la adaptabilidad y la creatividad son aspiraciones de la existencia humana y la PNL cuenta con herramientas para acelerar estas adquisiciones. Todas las personas disponen en su interior de los recursos necesarios para el cambio que se propongan conseguir. Cualquier persona a lo largo de su vida ha utilizado recursos que le fueron útiles en un tiempo, pero que con posterioridad olvida haber dispuesto de ellos o no se siente capaz de utilizarlos para solucionar su conflicto actual. Por ejemplo, una persona que padezca una fobia social es probable que en algún momento de su vida se encontrara a gusto en un grupo y seguramente también a lo largo de su vida fue capaz de hacerle frente a alguna situación que le produjera miedo. Estos dos recursos propios son un potencial del que dispo Neón para poder afrontar su fobia, el hacerle consciente de que tiene a su disposición recursos que le pueden ayudar, y el solicitarle que imagine que se enfrenta a su situación conflictiva disponiendo de dichos recursos, cambiará la percepción de la misma y hará que la persona se sienta capaz de afrontarla con otras posibilidades. Pero incluso en el caso de que esa persona no hubiera utilizado nunca un recurso concreto que le viniera bien en este momento, podría modelar la conducta de otra persona que disponga de dicho recurso, es decir, los recursos además son transferibles. La ayuda que podemos prestar a nuestros clientes con PNL además de facilitar el modelado, es organizar sus recursos de modo fácil y accesible para que puedan disponer de ellos en el momento que les sean necesarios. 12. Cuerpo y mente están interrelacionados y se influyen mutuamente. Investigaciones científicas actuales confirman lo que ya afirmaba la medicina china y otras medicinas holísticas ancestrales: cualquier emoción repercute sobre el organismo y cualquier síntoma físico revierte en afectar el estado emocional de la persona que lo padece. Es decir, la antigua dualidad cuerpo-mente ha quedado obsoleta al demostrarse que los neurotransmisores no solo llevan la información desde nuestro cerebro hacia cualquier diminuta célula del organismo, sino que también se producen neurotransmisores en nuestros órganos internos y desde allí llevan la información al cerebro. En PNL esto nos interesa porque el hecho de saber que nuestro cuerpo envía información al cerebro del estado en que se encuentra nos abre la posibilidad de que intervengamos modificando nuestra fisiología, y así podemos modificar nuestros estados mentales. Construir modelos exitosos conduce a la excelencia. Cualquier persona puede reproducir los éxitos de otra persona si sabe el proceso que le ha llevado a conseguirlo y lo reproduce fraccionándolo paso a paso. Este es el leitmotiv de la PNL y es la causa por la que ha llegado a ser una técnica tan valorada a nivel mundial. Leyes de la mente. Aparte de las presuposiciones y puesto que con PNL trabajamos cambiando la programación mental, debemos tener bien claras las leyes que rigen el funcionamiento de la mente que se pueden resumir en los siguientes puntos. 1. Todo pensamiento o idea causa una reacción física. La fisiología está en función de nuestro estado mental y los síntomas corporales son el sustrato físico en el que se manifiestan nuestras emociones. Cambios en la frecuencia respiratoria, en la coloración de la piel, en la postura corporal son la consecuencia de modificaciones en nuestros pensamientos, y manifestaciones más patológicas como por ejemplo la angustia se manifestará con síntomas relacionados con el aparato circulatorio, el miedo suele manifestarse con síntomas en aparato respiratorio, la preocupación en aparato digestivo. Lo que se espera, tiende a hacerse realidad. Esto es válido tanto para los deseos como para los temores, es decir, cuando un pensamiento provoca imágenes mentales repetidas, el inconsciente las toma como reales y pone en marcha todos los mecanismos necesarios para que lo que se espera se haga realidad. Los pesimistas dirán que todo lo malo les pasa a ellos y las personas optimistas dirán que tienen buena suerte o que la vida les sonríe y en defini. Más del 60% de las enfermedades humanas tienen un origen psicosomático, desde los catarros que padecen los niños al separarse de los padres en la edad escolar, hasta algunos casos de cáncer que pueden tener su origen en emociones negativas somatizadas. Divulgación dinámica. Programa de formación. Adentrándonos en la PNL. Activas son ellos mismos y su modo de esperar el futuro, lo que lo está condicionando de forma positiva o negativa. Se manifiesta con claridad en las profecías autocumplidas, por ejemplo cuando la madre le dice al niño te vas a caer, lo más probable es que termine cayéndose, o cuando un médico emite a un paciente un pronóstico fatal y le vaticina un plazo de vida. Aún en casos en los que hubo un error de diagnóstico, se ha comprobado que el paciente tiende a fallecer en el plazo previsto. La imaginación es más poderosa que el conocimiento o la información, es por ello que a veces nos encontramos con conductas que podríamos calificar de irracionales cuando una persona se deja llevar por la emoción y actúa de forma poco comprensible a ojos de todo el mundo. Nuestras supersticiones, creencias,
miedos pueden cegar nuestra razón e inducirnos a actuar como si hubiéramos perdido el juicio. Una emoción que persiste en el tiempo, tiende a provocar síntomas orgánicos. Más del 60% de las enfermedades humanas tienen un origen psicosomático, desde los catarros frecuentes que padecen los niños al separarse de los padres en la edad escolar, hasta el colon irritable, el asma, e incluso hasta el cáncer en numerosas ocasiones, tienen un inicio en emociones negativas somatizadas. Una vez que una idea ha sido aceptada por la mente inconsciente, permanece hasta que otra nueva idea la reemplaza. Las ideas que son dadas por válidas generan creencias y éstas dan lugar a comportamientos que si persisten en el tiempo se convierten en hábitos por quedar fijados en nuestra mente como patrón de conducta. Mientras más tiempo lleven actuando las creencias, más difíciles serán de cambiar aunque pueden ser modificadas siempre que sean sustituidas por otra que el inconsciente acepte como mejor que la anterior. Cada cambio de idea llevado a la práctica, reduce la resistencia a posteriores cambios, es decir, cada vez que el inconsciente acepta modificar viejas creencias, aumenta su flexibilidad y por tanto su capacidad de aceptar nuevas ideas o sugerencias. Una emoción más fuerte tiende a sustituir a otra más débil, por ejemplo si una persona sufre miedo y cólera simultáneamente, la emoción que en ese momento tenga mayor intensidad será la que se manifieste y anulará a la otra. Supongamos una persona muy irritada que va a atacar a su adversario y éste se manifiesta como muy superior en sus posibilidades de ganar, en ese caso el miedo prevalecerá sobre la ira, la persona temerá por su supervivencia y en lugar de atacar saldrá huyendo. La mente no puede mantener en activo dos ideas contrapuestas sin entrar en conflicto. Esto quiere decir que si hay una ambivalencia manifiesta entre creencias y comportamiento, dará lugar a una tensión interna que antes o después provocará efectos nocivos sobre el sistema nervioso e inmunológico, haciendo que el individuo que trata de mantener una conducta que contrapone su código ético, termine desarrollando una enfermedad de mayor o menor gravedad en función del antagonismo en el que se encuentre inmerso. En lo relativo a la mente inconsciente, mientras mayor es el esfuerzo consciente, menor es la respuesta inconsciente, es decir, cuanto más se intenta hacer algo de forma consciente, menos posibilidades de éxito se tiene. Todos hemos experimentado que cuando nos forzamos en recordar un nombre o una palabra, difícilmente daremos con lo que buscamos, o bien la persona que se esfuerza cada noche en dormirse, tiene todos los ingredientes para terminar siendo un insomne. Dejarse fluir con confianza facilita mucho el que el inconsciente actúe y su respuesta surja de forma espontánea y exitosa. Etapas de aprendizaje. Además de lo que hemos dicho anteriormente, es fundamental saber cómo se realiza en nuestra mente el proceso de aprendizaje, es decir, cómo aprendemos. Desde que no sabemos nada de un tema hasta que lo dominamos plenamente, recorremos un camino que constituye nuestro proceso de aprendizaje y que pasa por una serie de etapas. Estas etapas se pueden dividir en las 4 que vemos a continuación. A. Incompetencia inconsciente. 1.1. Es la primera fase en la que no soy consciente de mi desconocimiento de algo, jamás me he planteado que podría saberlo de modo que no sé que no sé. Pongamos el ejemplo de que no sabemos hablar un idioma y jamás nos hemos planteado ni nos ha hecho falta hablar en esa lengua. Vivimos sin esa necesidad y por tanto sin conciencia de nuestro desconocimiento. B. Incompetencia consciente. 1. Calle, es la segunda fase del proceso. Nos encontraríamos en ella si por ejemplo nos destinaran a un país en el que se habla esa lengua y entonces seríamos conscientes de que no la hablamos. Es ahí cuando se hace manifiesta mi incapacidad en ese determinado tema de modo que sé que no sé. Calle. Competencia consciente. Centro comercial, se produce cuando comenzamos a aprender una determinada materia. En el caso del ejemplo que hemos puesto estaríamos aprendiendo el idioma pero todavía no lo hemos interiorizado completamente, puesto que todavía pensamos en nuestra lengua materna y hemos de traducir casi cada palabra que vamos pronunciando. Esta fase se resumiría en sé que sé. D. Competencia inconsciente. Calle 1, es la cuarta fase en la que ya el proceso de aprendizaje está muy afianzado, de modo que se automatiza la ejecución de lo aprendido. En el ejemplo que vamos desarrollando, sería esa fase en la que ya pensamos en la lengua aprendida y la hablamos de forma casi natural sin pensar en que estamos hablando en una lengua que fue extraña en un principio para nosotros. Se enunciaría como no sé qué sé. Las 4 etapas descritas se recogen en la denominada curva de Bandura. Afianzamiento. De la experiencia. Fracaso. Abandono del aprendizaje. Rechazo del aprendizaje. Inicio del aprendizaje. La fase de competencia consciente es la más crítica dentro del proceso de aprendizaje puesto que hemos de hacer un notable esfuerzo por aprender y por afianzar lo aprendido. Ese es el momento en que se puede producir la crisis de cambio cuando ante el esfuerzo que supone aprender, muchas personas optan por dejarlo y por tanto esa crisis llevaría al abandono. Virginia Satir representó esta fase con un gráfico que denominó paradigma del cambio y que incluye los diferentes estados y factores que se dan en todos los procesos de aprendizaje o cambio. El gráfico es el siguiente. Nuevo estado. Experiencia de aprendizaje práctico. Experimentación. De lo aprendico. Estado inicial presente. Caos. Crisis. Ruptura del antiguo mapa. Desconcierto.
Introducción de nuevos elementos extraños. Nueva información. Como en todos los procesos de aprendizaje, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos aprender PNL es conocer y familiarizarnos con cada una de sus partes. Lo ya expuesto hasta ahora, es decir, las presuposiciones o postulados, las reglas de la mente, son el marco de referencia que rodea todo el modelo de la PNL, es decir, todo lo que conforma la PNL queda dentro de esos planteamientos. Y como el primer postulado reza que es imposible no comunicar, lo siguiente en lo que vamos a centrarnos es en estudiar cómo se produce la comunicación, los factores que intervienen en la misma y cómo hacer para que una comunicación sea eficaz, es decir, que consiga el resultado esperado. Referencias bibliográficas.